notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Bienvenidos en este día una vez más a Estudia conmigo, la palabra es poder. Pues hoy continuamos con el estudio de los mensajes a las 7 iglesias del Apocalipsis y hoy estudiaremos el mensaje a la iglesia en Pérgamo, la iglesia en Pérgamo. Pérgamo es otra ciudad ubicada en la región o provincia romana de Asia Menor. Voy a mostrar ahí el mapa. Pérgamo es otra ciudad ubicada en la región o provincia romana de Asia Menor. Era una ciudad que se caracterizaba por su belleza natural, como por su belleza arquitectónica. Se dice que era una de las ciudades más bellas del mundo. En ella había muchos tesoros de la cultura y de la religión griega y romana. Muchos de esos tesoros actualmente están en exhibición en el Museo de Berlín. Pérgamo era famosa en su tiempo por varias razones. En ella estaba ubicada la segunda biblioteca más grande del mundo. Después de la biblioteca de Alejandría, los habitantes de Pérgamo le daban mucho valor a la lectura y a la escritura. Pérgamo era famosa por la elaboración de pergaminos para escritura, era una de las principales industrias. En ella estaba ubicada el más grande templo dedicado a Zeus, el principal dios griego, y también los templos dedicados a los emperadores romanos. Pérgamo fue nombrada como la capital del Imperio Romano en la región de Asia Menor, es decir, que la ciudad de Pérgamo es el centro religioso y político de esa región. Ahora reflexionemos sobre el mensaje de nuestro Señor Jesucristo para su iglesia ubicada en Pérgamo. Leemos en el versículo 12, vamos a leer versículo 2, Apocalipsis 2. Si tienen ahí ya su Biblia, vamos a estar viendo Apocalipsis 2 en el versículo 12 al 17. Vamos a leerlo todo, ¿ok? Dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Pérgamo. Este es el mensaje de aquel que tiene la espada aguda de doble filo. Yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, has permanecido leal a mi nombre. Te rehusaste a negarme, aun cuando mi fiel testigo Antipas murió como mártir en medio de ustedes, allí en la ciudad de Satanás. Pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. Toleras a algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam, quien le enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Les enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer pecado sexual.
De modo parecido entre ustedes hay algunos nicolaítas que siguen esa misma enseñanza. Arrepiéntete de tu pecado, o de lo contrario vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con la espada en mi boca. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del maná que ha sido escondido en el cielo, y le daré a cada uno una piedra blanca, y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe. Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Veamos una vez más el versículo 12. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Dice esto, ¿verdad? El que tiene la espada aguda dice esto. Esta frase utilizada por el Señor Jesucristo tiene mucho significado. Tan solo esa sola frase tiene mucho significado para los habitantes de Pérgamo. Jesús les estaba diciendo que aunque era una ciudad muy dada a la escritura y a la lectura, donde había muchos libros llenos de palabras sabias, era una ciudad llena de filósofos, de filosofía, de gente estudiada, de gente sabia, gente que le gustaba leer, que le gustaba escribir. Él estaba diciendo, mi palabra es aguda de 2 filos, es superior a todas ellas, a todas tus palabras sabias que te sepas, Pérgamo, a toda tu sabiduría, Pérgamo, a todo tu conocimiento, Pérgamo. Mi palabra es una espada de doble filo, más que profunda, ¿verdad? Que llega a lo profundo de los corazones y de la persona, y es más grande y más superior a todo. Leamos Hebreos 4:12. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. La espada aguda de 2 filos era el símbolo del poder y autoridad del Imperio Romano. Es por eso que Jesús declara que el que tiene la espada de 2 filos, o sea, aquel que tiene el verdadero poder y autoridad, ¿verdad? La verdadera autoridad es Él. Es Él. ¿Por qué? Porque para los de Pérgamo, una espada, hablo de una espada normal, una espada de doble filo. Ahí voy a mostrar la imagen. ¿Ok? Esa espada de doble filo era el símbolo del poder y autoridad del Imperio Romano. Entonces, por eso el Señor les dice, Él les dice que Jesucristo es el que tiene la verdadera espada de doble filo, o sea, el verdadero poder y toda la autoridad es Él. Vamos a ver Mateo 28, 16 al 18, Filipenses 2:10 y Apocalipsis 19, 15 al 16. Entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Filipenses 2:10, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Apocalipsis 19, 15 al 16. De su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones. Él las gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso.
Como el jugo que corre del lagar. En la túnica a la altura del muslo estaba escrito el título Rey de todos los reyes y Señor de todos los señores. Muy bien. Entonces vemos que su palabra es superior. Su palabra, la palabra es poder. La palabra es superior a todo conocimiento humano. Todo conocimiento humano que podamos tener, en realidad de nada sirve. De nada sirve todos los conocimientos académicos, todos los culturales, conocimientos filosóficos. Si no conocemos la palabra de Dios, de nada te sirve. De nada te sirve tu conocimiento filosófico, tu conocimiento académico, tu conocimiento humano, viene sobrando. Porque aquel que no tiene la palabra de Dios y la cree, porque aparte hay gente que tiene conocimiento, mucho conocimiento, porque tenemos un órgano que es el cerebro que Dios creó mismo, ¿verdad? Nuestro cerebro para capturar, para memorizar, para aprender, para absorber. Desde niños aprendemos, ¿verdad? Todo está aquí. Entonces, tenemos ese conocimiento, podemos tener conocimiento de la palabra, pero una cosa es tener el conocimiento y otra cosa es creer. Entonces, solo la palabra de Dios transforma el alma del ser humano. Solo la palabra de Dios nos capacita para hacer lo que agrada a Dios, ¿verdad? Aunque puede usted llegar a ser una persona muy culta, muy estudiada, muy de todo, pero si no conoce la palabra de Dios para su vida y más en este mundo caído, de nada le va a servir. En Pérgamo estaba ubicado en uno de los más grandes centros de salud del mundo antiguo, dedicado a Esculapio, el dios de la medicina para los romanos. Ahí se los voy a mostrar. Uno de los más grandes centros de salud del mundo antiguo dedicado a Esculapio, el dios de la medicina para los romanos. Aquí está una estatua. De hecho, Galeno, él es Galeno, el médico más famoso de los grecorromanos, vivió mucho tiempo ahí. Pero Jesús, sabemos que Él es el que tiene la última palabra en nuestra vida. Es Él el que tiene la última palabra en nuestra vida, en nuestra salud y en nuestra enfermedad. Porque aún así, Dios mismo, y por medio del Señor Jesucristo, podemos ser sanos. ¿Por qué? Porque, hasta ya me emocioné, hasta el teléfono se me cae. ¿Por qué? Porque por su cruz, por medio de las llagas que tuvo en su cuerpo, esas heridas en el madero, nosotros podemos ser sanados de cualquier enfermedad, de cualquier circunstancia que esté pasando en nuestra vida, ni aún usted puede hasta usar ¿qué le diré? Ir con el médico más reconocido, el médico más sabio, y tomar la medicina, hasta medicinas naturales, si usted quiere. Pero si no es la voluntad de Dios, de nada le va a servir. De nada. Usted no va a hacer, si Dios dice que no, no. Y si Dios permite también una enfermedad en su hijo o en su hija, también Dios la permite, porque tiene un propósito. Entonces, Jesús, nuestro Dios y nuestro Señor, tiene Él la última palabra en nuestra vida. Y eso era lo que le estaba tratando del mensaje de dar a Pérgamo. Mira, Pérgamo, yo sé muy bien, son unos que les gusta mucho estudiar, que les gusta mucho leer. A mí me gusta en lo personal leer. Me gusta mucho escribir. Y libros casi no tengo. Tengo cuadernos de notas como estos.
como estos, así, para escribir. Libros contados, tengo como 5 por ahí. Y han sido regalados. Pero que yo vaya a una librería y compre un libro, no. Pero sí me gusta leer la Biblia. Eso es lo que sí leo. Leo la Biblia. Libros, hay buenos hermanos cristianos que Dios los ha usado en libros. Por ejemplo, a mí me gusta mucho leer los libros y devocionales y libros de esta Joyce Myers. Ella es una mujer que Dios la usa bastante, una mujer con experiencia, una mujer con discernimiento, llena del Espíritu Santo y mucha sabiduría que Dios le ha dado a Joyce Meyer. Ella me encanta ver sus libros, tanto devocionales como libros, porque en todos los libros que ella saca, pura palabra. Ella mete casos, experiencias que le han sucedido, pero siempre la palabra está ahí. Y más palabra que su propia vida o que sus propias experiencias. Entonces, yo pudiera tener todo, él está diciendo a Pérgamo, puedes tener mucho conocimiento, mira, yo sé que te gusta leer, te encanta escribir, incluso, ¿verdad? Son estudiosos de mucha letra, pero quiero decirte que el único que tiene el verdadero poder y la verdadera autoridad soy yo, y es a través de la palabra. Si lo vemos a través de la palabra, Jesús cómo sanaba. Jesús con el poder de la palabra. Él nomás lanzaba la palabra. Lázaro, sal fuera. Sí. Venía alguien enfermo, como la mujer, levántate y no peques más. Y ya le había dado la salvación. Era con el poder de su palabra. ¿No te he dicho que si creéis, veréis la gloria de Dios? Entonces, una cosa es saber, yo conozco la palabra, pero ¿la crees? Entonces, sigamos en el versículo 13. Leemos en el versículo 13, acuérdense, estamos en el capítulo 2, versículo 13. Yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, has permanecido leal a mi nombre. Te rehusaste a negarme aun cuando mi fiel testigo Antipas murió como mártir en medio de ustedes, allí en la ciudad de Satanás. ¡Wow! El trono de Satanás se refiere a dos cosas. ¿Ok? Son dos cosas. Uno, el poder político de los romanos, que estaba ubicado allí en Pérgamo. Y segundo, el centro simbolizado por el gigantesco altar dedicado a Zeus, que ahorita se los mostré y se los vuelvo a mostrar. Aquí les vuelvo a mostrar, este era el templo dedicado al dios Zeus. Los cristianos de Pérgamo, a pesar que ellos vivían en una ciudad que era el mismo centro de la religión pagana y el del mismo gobierno romano, que los perseguía, porque el gobierno romano era quien los perseguía hasta matarlos a muerte, se mantenían fieles al Señor. Y no negaban su fe en Cristo a una costa de su vida. Entonces, como el caso de Antipas, aquí el Señor está reconociendo a Pérgamo, está reconociéndoles que a pesar de que estaban en una área pesadita, ¿verdad? Difícil, en un lugar donde se hagan de cuenta es como
como que si nosotros como cristianos nos vamos a donde está el megatemplo de la Virgen tal, digámosle así, la que se le venga a la mente, o del santo tal, ¿verdad? El que se le venga a la mente. Tienen un templo gigante y nosotros estamos por esa área. Y no nomás eso, sino aparte que los de esa ciudad nos persigan hasta matarnos. Entonces imagínense, así estaban ellos, así estaba Pérgamo y el Señor les está reconociendo, wow, gracias, o sea, que se han mantenido fiel a Él, ¿verdad? Y reconoce a Antipas. Se cree que Antipas era el encargado de la iglesia en esa ciudad. Según la tradición, porque había una tradición en Pérgamo de los romanos, que según dicen, ¿verdad? Que la tradición era matarlos hervidos vivos en un caldero con forma de toro. El toro de Falaris fue ideado por Falaris Tirano. Se consideraba el toro un animal sagrado y dicha tortura consistía en una estatua de toro de bronce hueca y con una puerta lateral donde se introducía al prisionero. Después se encendía una gran hoguera bajo la panza de la estatua y el reo era asado a fuego lento. Por los orificios nasales del animal, los gritos del preso salían transformados en bramidos debido a la resonancia de la cavidad, acompañados de vapor y humo procedente del asado, y eso era gracioso para estos torturadores. Entonces se cree que él fue asesinado según la tradición, que fue hervido vivo en ese caldero con forma de toro. Antipas fue un testigo fiel. Él dio testimonio de Cristo, aunque le costó la muerte. Y aquí lo dice el Señor en el versículo 13. Yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono, sin embargo has permanecido leal en mi nombre. Te rehusaste a negarme aun cuando mi fiel testigo Antipas murió como mártir en medio de ustedes, ahí en la ciudad de Satanás. O sea, les está reconociendo, aunque a lo mejor les entró miedo, les entró temor, les pudo entrar intimidación al ver cómo murió Antipas. Ustedes han permanecido fiel a mí, a mi nombre. Entonces el Señor quiere que tomemos el ejemplo de Antipas, que seamos sus testigos, que demos testimonio de nuestra fe en Cristo y de su evangelio, donde sea que ya sea, y donde sea y a quien sea, a pesar de lo que podamos estar pasando, como Pérgamo. Pérgamo no la tenía fácil, hermanos, y nosotros la tenemos bien fácil. Aquí puede que estemos en una área pesada, un área difícil, hay mucho, podamos decir, no sé, hay áreas, no sé dónde esté usted, dónde se ubique, hay áreas, por ejemplo, donde se mueve mucho el paganismo de brujería, hay áreas donde se mueve mucho las religiones del santo tal, el santa esta, el santo el otro. Hay lugares donde se mueve mucho la drogadicción, el alcoholismo, ese tipo, o sea, hay diferentes áreas donde se pueden estar moviendo que son fuertes
donde usted se ubica, pero no por eso nos vamos a intimidar, a no salir, a no dar la palabra, a no testificar, a no ser testigos fieles. Porque ¿qué más dice la palabra? Mayor es el que está en mí que aquel que está en el mundo. Y muchas veces por miedo nos sentimos chiquitos, nos sentimos pequeños. Ay, no, cuando deberíamos de sentirnos más grandes. Porque tenemos al poderoso con nosotros. Y es al revés. Nos sentimos una cosa. Y no. Entonces, a pesar de las circunstancias que usted esté viviendo, cuántas circunstancias difíciles, y el mismo Señor lo dijo, en este mundo tendréis aflicciones, pero no temas, yo he vencido al mundo, grábeselo, ¿verdad? O sea, no porque seamos cristianos no nos va a pasar nada, nos va a pasar. Si a ellos les pasaban cosas, ¿usted cree que usted es exento? ¿Por qué? ¿Por qué va a ser exento? No somos exentos a que nos pasen cosas. Nos van a pasar cosas de salud, nos van a pasar cosas económicas, nos van a pasar cosas difíciles, familiares, matrimoniales, en el trabajo, es dentro de la misma iglesia. Porque es que el enemigo anda en todos lados y él se va a levantar de una u otra manera. Entonces, aunque me lance un dardo por aquí y me lance otro por allá, a mí no me va a detener. Y así mismo usted, ¿ve? Hay veces, miren, yo les digo, no hombre, así de que decimos, cuando no me llueve, me llovizna. Me dan por aquí, me dan por allá, me dan por acá, me dan por acá. ¿Y sabe qué? Mire, aquí sigo, pilas. ¿Y qué cree que dice el enemigo? Bueno, esta vieja que no se cansa, le doy por aquí, le doy por allá, le doy por acá. Y no se cansa. Así hay que ser. Resistente. Formar resiliencia. Así era Pérgamo. No se intimidó. No se intimidó. A mí no lo va a intimidar. Que no lo intimide el problema. Dios es más grande que su problema. Que no lo intimide la enfermedad. Dios decide su salud y su vida y su enfermedad y todo Él lo decide. Que no lo intimide el problema tal, el problema aquello. Nada. Tenemos un Dios más grande y más poderoso y la palabra es poder. Para mí, para nosotros los de Chihuahua, que yo me crié en Chihuahua, Juárez, Chihuahua, fui criada allá hasta los 17 años, de 1 año a 17 años. Yo fui criada allá. Y para nosotros, vieja es como decir mujer o señora, viejo el marido o este hombre. No es ofensa, ahorita que dije, aclarando, ahorita que dije eso. Pero sí, que el enemigo diga, bueno, ¿cómo la paro? Así mero. Que diga, bueno, ya usé al marido, ya usé al hijo, ya usé en su salud, ya le di por el otro hijo, ya le di por lo económico, ya le di por acá, ya le di dentro de la misma iglesia y no la paro. Que así digan. ¿Por qué?
¿Por qué no nos paran? ¿Por qué no paraban a Pérgamo? Porque tenían la espada verdadera de doble filo. Los romanos tenían su espada, pero esta es la verdadera espada de autoridad y de poder, y no palabra de hombre, sino palabra de Cristo, palabra de Dios. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo lo hago? Evelyn, ¿cómo hago eso? ¿Cómo llego ahí? Primero, no avergonzándonos. No avergonzándonos. Romanos 1:16. Veámoslo. Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. 2, reconociendo que para eso Dios me ha dado su poder para ser testigo. Reconozco que para eso Él me dio su poder. Tengo su poder. Yo les he dicho a las hermanas que estudian conmigo, unas hermanas que estudiaron conmigo un discipulado que di en la iglesia. Fue el primer grupo que se hizo. Y hablábamos de toda la armadura. Y en una de esas yo les dije, está bueno saberlo, ¿verdad? Pero el punto es creerlo. Créetelo. Créela. Créete que lo tienes. Porque una cosa es saber y otra cosa es creer. Entonces, reconocer es, reconozco, lo creo. Creo que para eso Dios me dio ese poder, para ser su testigo. Veamos Hechos 1:8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Él ya nos dio el poder. Él ya nos dio la autoridad. Él ya lo hizo. El punto es reconocerlo. Y 3, estar dispuesto a participar de las aflicciones por causa del Evangelio. Leamos 2 Timoteo 1:8. Así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. Partícipes de las bendiciones de Dios. Todos queremos bendición del Evangelio, pero no de las aflicciones del Evangelio. Ahí cuando nos hablan
Es que no es fácil, es que hay que ir por el camino angosto, no por el camino ancho. Es que el camino angosto es difícil. Cuando nos hablan de eso, ay, 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 ahí ya no. Ay, 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 como que ya no nos gustó. Pero no. Tenemos que estar dispuestos a participar de las aflicciones por causa del evangelio. Así es. Pero siempre recordando que cuando usted va a la guerra, usted ya va en victoria. O sea, es que así es. Así es. Cuando voy a la guerra, yo ya voy en victoria. Me viene una, pero ya sé cómo voy a salir victoriosa. Va a estar difícil la guerra, pero voy a salir vencedora. Así es. ¿Por qué? Porque mi vida está en manos de Dios. Porque estoy bajo su voluntad. Preocúpese cuando no estoy bajo la voluntad de Él. Ahí sí. Preocúpese cuando usted no le sirve. Preocúpese cuando en su corazón hay amargura, hay odio. Porque así como hay puertas que abren los cielos, hay puertas que cierran los cielos. Y también puertas que abren a la muerte. Los cristianos de Pérgamo, a pesar que vivían en una ciudad que era el mismo centro de la religión pagana y del gobierno romano que los perseguía a muerte, se mantenían fieles al Señor y no negaban su fe, no la negaban por nada. Entonces, veamos el versículo 14 y versículo 15 de Apocalipsis 2. Sigamos. Pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. Ay, ay, ay. Primero vino el reconocimiento, porque así es el Señor, pero después viene con la queja. Mira. Toleras a algunos de entre ustedes que mantiene la enseñanza de Balaam, quien le enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Les enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer pecado sexual. De modo parecido, entre ustedes hay algunos nicolaitas que siguen esa misma enseñanza. La iglesia en Pérgamo tenía un problema grave, no era un problemita, era un problemón grave. Habían personas dentro de la iglesia que servían de tropiezo para los cristianos. Y el Señor los llama los que tienen la doctrina de Balaam y los nicolaitas. Balaam hizo que los hijos de Israel fornicaran con las mujeres de los pueblos paganos. Ese era Balaam. Balaam hizo que los hijos de Israel fornicaran con las mujeres de los pueblos paganos y así se mezclaran. Vámonos a Números 31:16 para que podamos entender. Precisamente son ellas las que, siguiendo el consejo de Balaam, incitaron al pueblo de Israel a rebelarse contra el Señor en el monte Peor. Son ellas las que causaron la plaga que hirió al pueblo del Señor. Entonces, eso sucedió. Y acá en Apocalipsis estaba en la iglesia de Pérgamo
pues estaba pasando lo mismo. Pero lo que estaba pasando es que los estaban, servían de tropiezo para los otros cristianos. Y los nicolaitas eran personas que estaban abusando de su libertad y la convertían en libertinaje e incitaban a los cristianos a comer carne sacrificada a los ídolos. La palabra de Dios advierte dos cosas muy importantes. Uno, no ser tropiezo para nadie. Veamos Lucas 17, 1 al 2. Cierto día Jesús dijo a sus discípulos: siempre habrá tentaciones para pecar, pero ¿qué aflicción le espera a la persona que provoca la tentación? Sería mejor que se arrojara al mar con una piedra de molino alrededor del cuello que hacer que uno de estos pequeños caiga en pecado. Entonces le estaba diciendo a Pérgamo, no sean de tropiezo. No sean de tropiezo para los demás. No ser de tropiezo para nadie. Nos dice en Lucas 17, 1 al 2. Cierto día Jesús dijo a sus discípulos, siempre habrá tentaciones para pecar, pero ¿qué aflicción espera a la persona que provoca la tentación? Sería mejor que se arrojara al mar con una piedra de molino alrededor del cuello que hacer que uno de estos pequeños caiga en pecado. O sea, estaban incitando a los demás de una o de otra manera o de diferentes maneras. Tentaciones vamos a tener, pero yo no voy a darle la tentación a mi hermano o a mi hermana. Y eso era lo que estaba pasando en Pérgamo, que estaban siendo de tropiezo para los demás. Y la segunda mensaje que les dice el Señor a Pérgamo es, y nos dice a nosotros también, no se junten, no se relacionen con quienes no deben. Vamos a ver los próximos versículos de 1 Corintios. Veamos. 1 Corintios 5, 9 al 12. Cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual. Pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual o son ávaros o estafadores o rinden culto a ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. Lo que quise decir es, no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual o es avaro o rinde culto a ídolos o insulta o es borracho o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. No es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Ese es el mensaje a Pérgamo. Ese fue el mensaje a la iglesia de Pérgamo del Señor Jesucristo. Y lo mismo nos dice a nosotros. No seamos de tropiezo. No incitemos a los demás. No seamos de tropiezo. Y segundo, no nos relacionemos con quien no debemos relacionarnos. Esos son los dos puntos últimos que el Señor les dice a la iglesia de Pérgamo. Seamos fieles a Dios. Seamos una iglesia
que nada la mueva, que nada la intimide. Creámonos la autoridad. Siempre he dicho esto, la clave principal es identidad. La identidad en Cristo. Es lo principal. Si tienes lo primero, vas a poder con lo demás. Y le dice a Pérgamo, no seas de tropiezo. No seas de tropiezo. Y no te juntes con ellos. Mantente tu distancia. Porque hay un dicho, y es cierto. Dice, miraré, algo así dice, dime con quién te juntas y te diré quién eres. Ahí. Dime con quién te juntas y te diré quién eres. Es un dicho popular. Y es lo mismo. Porque si o te incita para bien o te incita para mal. Ahí se la dejo. Nos vemos la próxima con el mensaje a Tiatira. Bendiciones.